Le invito para que por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Espíritu Santo: háblame, papá. Dile: yo quiero que me hables, yo quiero que me enseñes, que me instruyas a través de tu palabra. Quiero que a través de este espacio, Señor, yo pueda descubrir que hay verdades, Señor, que necesito involucrar en mi vida, incluir en mi vida, para cada día crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te pido que me des una buena disposición. Guárdame de toda predisposición, guárdame, Señor, de toda prevención, guárdame, Señor, de estar cerrado a la palabra. Todo lo contrario, dame apertura, y que la semilla que hoy va a ser esparcida, Señor, caiga en el mejor terreno de mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Yo quiero que por favor mire ahí a la persona que tiene a su lado y dígale: preste atención a la palabra. Y vamos a disfrutar y vamos a disponer nuestros corazones. Amén. Yo quiero darle un saludo muy especial a todos ustedes y también a las personas que nos están viendo en estos momentos o que nos están viendo también a través de nuestro canal de YouTube. Qué precioso darnos cuenta que Dios nos está permitiendo llegar a través de esta realidad nueva que Dios nos está permitiendo vivir, que es la virtualidad, a muchos lugares. Nos han escrito de diferentes países personas que fielmente, domingo a domingo, esperan ansiosos el mensaje de la palabra del Señor. Y qué privilegio que Dios haya permitido aún esta pandemia, ¿cierto?, esta situación, para extender nuestras estacas. Él nos prometió en el 2020 que era el año de la expansión. Y no lo sabíamos y decíamos: pero ¿cómo nos vamos a expandir si estamos todos metidos allá, recluidos en nuestras casas? Pero el Señor tiene sus métodos, amén. Y al Señor no lo detienen ni pandemias, no lo detienen ni virus, no lo detiene nada. Y Dios nos permitió crecer en este solo año a casi 10,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Es decir, 10,000 personas que veían nuestros contenidos y que escuchaban también la palabra del Señor. Y eso, iglesia, es un privilegio que solamente Dios nos puede dar. Amén. Así que hay una palabra que Dios ha venido taladrando fuerte en mi corazón. Pero quiero introducir este tema, este mensaje, haciéndote dos preguntas. Y no me vas a responder, obviamente, pero quiero que te la hagas a ti mismo. La primera pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí, hoy, o no hoy, porque hoy haríamos trampa ahí con lo que acabamos de hacer ahorita, pero ayer, vamos a decir, ¿cuántos ayer no voy a decir ni amén ni nada, se lo reserva para usted, ¿ok? Pero ¿cuántos ayer le dieron gracias a Dios por su obra en la cruz del Calvario? ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí, le dimos gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz, por la salvación? La verdad, a mí esta pregunta me confrontó mucho, porque a veces el tema de la salvación se nos volvió paisaje. Creo que nosotros nos estamos volviendo un poquito cristianos de temporada. Entonces pensamos en la obra de Cristo en la cruz en Semana Santa, ¿cierto? Pensamos en la obra de Cristo cuando vino a nacer en el mundo, cuando es Navidad, ¿cierto? ¿Y el resto de meses en qué pensamos? ¿Y el resto de meses en qué meditamos? Ahora te hago esta pregunta porque si poco meditamos en la obra de Cristo, porque si poco damos gracias a Dios por la obra de Cristo, es porque poco pensamos en eso. Y al pensar poco en la obra de Cristo, poco dimensionamos, poco somos capaces, iglesia, de entender el enorme privilegio que podemos recibir o que hemos recibido al ser llamados hijos de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces quiero que por favor empezar este espacio motivándole para que empiece a pensar un poco más en eso. Esto es tan similar y a veces de pronto nos toca buscar ejemplos un poquito más prácticos, aterrizados a la verdad, pero la obra de Cristo es equivalente a que de pronto tú vas un día al médico y el doctor te dice: mira, tienes toda la sangre contaminada, tienes un problema en tu sangre y tienes toda la sangre contaminada, y tu sangre, ¿cierto? Obviamente sabemos que a través de la sangre es que nosotros podemos tener la vida, amén. Así que eso significa que al tener tu sangre contaminada, te quedan pocos, no sé, horas o días de vida. Y aparece en escena un personaje, una persona
a la cual quizá muchas veces ignoraste, a la cual muchas veces quizá señalaste, a la cual muchas veces quizá, no sé, le diste la espalda, incluso la llegaste a negar, ¿cierto? Que le conocías. Y dice, yo voy a dar toda mi sangre, hasta la última gota de mi sangre por ti. Pero vas a morir, no importa, estoy dispuesto a morir por ti. Que alguien a quien le hemos fallado, que alguien a quien hemos lastimado, que alguien a quien le hemos dado la espalda, esté dispuesto a morir por nosotros, esté dispuesto a darnos su sangre. Espérame, yo sé que eso suena un poquito telenovelesco, pero es la verdad espiritual, iglesia, que tenemos que empezar a dimensionar. Y pareciera ser algo romántico, pero lejos de ser romántico, es algo sumamente profundo. Él envió a su Hijo unigénito a que diera hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiésemos ser limpiados de nuestros pecados y pudiésemos acceder a una relación con el Padre Celestial. Y cuando nosotros, iglesia, empezamos a entender esa verdad, empezamos a comprender con profundidad esa verdad de la sangre de Cristo, empezamos a valorar mucho más la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entendemos que Él no nos dio la sangre para que nosotros sigamos viviendo la vida que llevábamos, que Él no nos dio su sangre para que nosotros sigamos hundidos en el charco en el que vivimos todo el tiempo. Él no nos dio su sangre para que tú y yo siguiéramos viviendo para nuestros propios caprichos y nuestros propios deseos. Él nos dio su sangre para que pudiésemos cumplir el propósito que Él mismo diseñó para nosotros. Mira qué Dios tan increíble. No solamente crea un propósito para nosotros, sino que también nos da la vida necesaria, las fuerzas necesarias, el talento necesario para que cumplamos ese propósito. Eso solamente lo hace un Dios al que no se le escapa el más mínimo detalle. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando voy a la palabra del Señor, precisamente en Romanos 5, Pablo lo decía de la siguiente manera, y quiero leer a favor de ustedes. Romanos 5, versículo 6 al verso 11, dice: porque mientras aún éramos débiles, diga conmigo débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por los buenos, porque no hay bueno ni aun uno, dice la palabra del Señor. No hay justo ni aun uno. Así que ese cuentico de que es que el Señor vino por los buenos, o es que los que están metidos en las iglesias son los buenos, eso es una mentira. No hay aquí, ni acá parado, ni allá sentado, no hay nadie en este lugar que pueda decir: yo soy bueno, yo soy justo, yo soy perfecto en mis propias fuerzas. Pero a través de la obra de Cristo, de la obra perfecta de Cristo, ¿sabe qué vino a hacer Él? Vino a justificarnos. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos acceso a su presencia. Y mira lo que dice entonces el versículo 9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Iglesia, yo quiero por favor que entienda esto. El propósito de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario no solamente debe basarnos, o no solo debe llevarnos a la emoción. Diga conmigo, emoción. Y yo no estoy diciendo, y cuando le preguntaba ahorita al principio, no le estaba diciendo solamente la emoción de decir: oh Señor, gracias por la obra de la cruz. Gracias, Señor, porque me salvaste. A veces hasta hace parte de nuestra oración repetitiva. Aún hasta esa frase hace parte de nuestra oración retaílica, que muchas veces todo el tiempo decimos porque sí. Y ya hasta le perdimos el gusto a esa oración. Señor, gracias por la salvación, gracias por tu obra en la cruz, gracias porque moriste por mis pecados. ¿En serio estás pensando en eso? Porque Cristo no solo te salvó, iglesia, y escúchame por favor, para que te emociones por eso, sino para que acciones sobre esa verdad. La respuesta de un hombre que fue salvado, la respuesta de un hombre que iba a morir
porque tenía su sangre contaminada y recibió la sangre hasta la última gota de sangre de aquel a quien había agraviado, de aquel a quien le había hecho daño, de aquel a quien había lastimado. Tiene que producir en mí un cambio, una transformación. Tiene que producir en mi corazón un cambio de pensamiento. Por lo menos tiene que producir en mi corazón una enorme gratitud a la persona que me lo dio todo. Y esa respuesta, vuelvo y digo, no solo emotiva, no solo emocional, no solo decir gracias, gracias por darme tu vida, gracias por entregarte por mí, gracias porque lo diste todo, gracias porque por ti hoy tengo vida, sino también la respuesta de cambiar la existencia, cambiar tu manera de vivir. Eso es a lo que llamamos adoración. La adoración no es nada más ni nada menos que la respuesta del ser humano a la conciencia de lo que Cristo hizo por él. Y por eso a muchos aquí les cuesta adorar. Escúchenme bien, abro paréntesis, adorar no estoy hablando de cantar. Adorar no estoy hablando de levantar las manos y moverse. Ay. No, adorar tiene que ver con vivir, con hacer lo que fuimos creados por Dios para hacer. Y ser lo que fuimos creados por Dios para hacer. Es entender que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. No para que nosotros sigamos echando globos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo cumpliéramos un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú descubres el para qué de Dios, cuando tú reconoces la obra de Cristo, y eso produce en ti una respuesta, esa respuesta es lo que se llama adoración. Y entre más consciente eres de que no lo merecías, entre más consciente eras de lo que te esperaba si Cristo no hubiese intervenido en tu vida, entre más consciente eres de las cosas de los que Dios te ha guardado, más puedes adorar a Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Muchos les da lo mismo Dios porque es que no tenían ni idea de lo que les esperaba. Muchos vienen aquí a la iglesia y creen que le están haciendo un favor a Dios. Ja, ja, ja. Iglesia, usted no se imagina lo que usted le esperaba en la vida, y no solo en la temporal sino en la eterna, si Dios no le hubiese alcanzado. Porque es que no le escogió usted a Dios, Dios lo escogió a usted. Y si usted está aquí hoy sentado, yo le felicito, pero también le digo, siéntase agradecido con Dios, porque en medio de la multitud Él puso su mirada en usted y le atrajo con sus cuerdas de amor. Si usted es consciente de que el destino que usted tenía sin Dios se llamaba perdición, se llamaba condenación y se llamaba infierno, entonces usted empieza a darle más gracias a Dios, no por temor, sino por gratitud. Miren, un corazón que reconoce lo que le venía encima, un corazón también que reconoce la obra de Cristo, es un corazón que adora y que adora equilibrado, que sabe que no se trata de sus propias fuerzas, que no se trata, que no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Es una persona que camina por la senda correcta porque sabe que apartado de Dios no puede hacer nada. Ese tipo de personas son las personas que podemos llamar adoradores, y podemos llamar adoradores en espíritu y en verdad. Y son ese tipo de personas, iglesia, las que Dios está buscando con denuedo en este tiempo. Dios quiere levantar una generación adoradora. Diga conmigo, generación adoradora. Y esa generación, iglesia, que reconoce, que valora la sangre de Cristo, que no solamente, bueno, Dios me salvó, amén, qué chévere, sigo mi vida. No, esa gente que le da valor a la sangre de Cristo, decir, ok, Señor, no lo merecía, no sé por qué lo hiciste, pero si lo hiciste es por algo, y voy a hacer que valga hasta la última gota de tu sangre. Amén o no amén. Amén o no amén. Entonces, quiero que por favor lo entendamos de esa manera, porque si no le damos valor a la sangre de Cristo, entonces estaremos prestándonos para el plan del enemigo. ¿Sabe cuál es el plan del enemigo? Restarle tanto valor a la sangre de Cristo en su vida, de modo que usted deje de percibir la gracia. Y espéreme, le voy a explicar de qué se trata. Hay gente que dice, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Iglesia, la pregunta no es esa. El tema es, ¿cuánta gracia de Dios tú percibes en tu diario vivir? ¿Y por qué te lo digo? Porque muchos de nosotros no entendemos que la obra de Cristo en la cruz fue para darnos gracia, y que por gracia es que nosotros somos salvos. Amén. Pero no solamente la gracia es para salvación, también la gracia es para deleite. Diga conmigo, deleite.
El propósito de la gracia de Dios es que nosotros vivamos en deleite, en continua intimidad con el Padre Celestial. Si no hay gracia, no hay deleite. Si no hay gracia, no hay intimidad. Si no hay gracia, no hay adoración. Si no hay gracia, no hay felicidad. Si no hay gracia, hay aburrimiento. Si no hay gracia, hay desánimo. Si no hay gracia, hay pereza para venir a la iglesia. Y si no hay gracia, es porque hay algo que está robándote esa evidencia de lo que es la sangre de Cristo en tu vida. Y por eso hoy yo he llamado a esta enseñanza sanguijuelas. Ya conmigo, sanguijuelas. Porque el enemigo ha dispuesto muchas, pero te voy a nombrar 4 sanguijuelas que buscan chupar, quitar, extraer la sangre de Cristo. Ahora, no lo estoy hablando de una manera textual, ¿ok? Estoy hablando de la evidencia, del efecto de la sangre de Cristo en tu vida. Amén. El propósito de esas sanguijuelas es que dejes de percibir la gracia de Dios en tu vida. El propósito de esas sanguijuelas que el enemigo pone estratégicamente en tu vida, en áreas específicas de tu vida, la hace para que tú dejes de percibir la gracia de Dios. Y al dejar de percibir la gracia de Dios, no adores. Y al no adorar, pues ¿para qué estamos en esta tierra entonces? ¿Me hago entender? Amén. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están despiertos? Amén, muy bien. ¿Me entiende? Es que todo está tan conectado. Porque es que hablamos mucho de adoración y hay que adorar. ¿Y cuántos vinieron a adorar al Señor? Amén, aleluya. Pero la verdadera adoración se pone a prueba de estas puertas para afuera, iglesia. La verdadera adoración se pone a prueba cuando tenemos la oportunidad de hacer el mal. La verdadera adoración se pone a prueba cuando tenemos la oportunidad de hacer un chanchullo. La verdadera adoración se pone a prueba cuando tenemos la oportunidad de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Ahí es donde se pone a prueba la verdadera adoración. En cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que nos rodean. Ahí, iglesia, es donde salta, donde sale a la vista la sangre de Cristo que corre por tus venas. Pero si contristas al Espíritu de Dios, pero si te has dejado extinguir la sangre de Cristo en tus venas a través de estas 4 sanguijuelas, entonces tu vida seguirá siendo una vida común y corriente. Vendrás a la iglesia, marcarás tarjeta, cantarás, levantarás las manos, pero saldrás a vivir una vida exactamente corriente como la viven los demás. No habrá algo que realmente haga notar en ti la sangre de Cristo. Hay gente a la que tú la ves y tú dices, la sangre de Cristo está en ese tipo. Porque a veces a mí personalmente la sangre de Cristo me la mencionaban como un arma. La sangre de Cristo tiene poder para cualquier cosa. Y entonces la sangre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder, pero no tiene poder solamente para echar fuera demonios. La sangre de Cristo tiene poder para transformar la conducta de una persona. La sangre de Cristo tiene poder, caminando, fluyendo en tu vida. Tiene el poder de sanarte, tiene el poder de limpiarte, tiene el poder de cambiarte la manera de pensar y la manera de vivir. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante? ¿Y por qué el enemigo ha dispuesto esas 4 sanguijuelas? Para restarle valor. Escúchame muy bien. Para que tú le restes valor. No para que nadie pueda hacer que la sangre de Cristo pierda el poder. Pero si tú no te enfocas en ella, pero si tú no la valoras, pues entonces no va a servir de nada. ¿Amén o no amén? Puede estar ahí, puede estar en ese lugar, puede estar vertiendo en tu sangre, puede estar corriendo en tus venas, espiritualmente hablando. Pero si tú no le das uso, pero si tú no la valoras, no sirve de nada. ¿Amén o no amén? Hay muchas cosas, iglesia amada, preciosa, que tú puedes empezar a estar, que tú podrías estar viviendo en este momento espiritualmente hablando, tremendas cosas, pero estás dormido, pero estás dormida. Y hasta que usted no se me despierte, usted no las va a percibir. Usted no dejará de ser una persona promedio hasta que no entienda el enorme propósito, el enorme privilegio, pero también la enorme responsabilidad que usted tiene de tener la sangre de Cristo corriendo en sus venas. ¿Amén o no amén? Amén. Y quiero que por favor lo entendamos. Así que voy a rápidamente a mencionar estas 4 sanguijuelas. La primera sanguijuela que el enemigo va a poner en su vida para que usted deje de percibir el efecto, el poder de la sangre de Cristo corriendo en usted, es la sanguijuela de la ingratitud. Diga conmigo, ingratitud. Otra vez diga conmigo, ingratitud. Mira, iglesia, no hay algo que pueda obstaculizar nuestra adoración tanto
como una vida desagradecida. No hay algo que pueda impedir que accesemos a la tierra prometida tanto, escúcheme, como la ingratitud. Mire, es que al pueblo de Israel no lo detuvo ni un faraón, ni la esclavitud, ni un mar. Al pueblo de Israel lo que le impidió entrar en esa generación que salió de Egipto a la tierra prometida fue la queja y la ingratitud. Fue esa bendita costumbre de andarse quejando por todo. Y el enemigo lo que quiere hacer es que usted viva todo el tiempo enfocado en lo que le falta, todo el tiempo enfocado en lo que no tiene, todo el tiempo enfocado en lo que le fue quitado, en lugar de darle gracias a Dios por lo que le dio, en lugar de darle gracias a Dios por eso que le entregó en sus manos, por eso que Dios le puso en su vida y que usted tiene la posibilidad y la potestad de usar para crecer y para avanzar en la vida. La ingratitud, iglesia, nos limita el paso a la tierra prometida. La ingratitud detiene el poder, escúchame muy bien, de la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el problema de la ingratitud está en que nosotros nos volvemos autosuficientes. Creemos que todo lo que hemos logrado lo hemos logrado por nosotros. Nos volvemos prepotentes, nos volvemos creídos. Creemos que, mejor dicho, es por nuestra propia fuerza que nosotros logramos las cosas. Y mira lo que dice, por favor, Romanos 1, versículo 20 al 23. Leo a favor de ustedes. Porque las cosas invisibles de Él, dice la palabra del Señor, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, usted en todo lo creado, en cada paso que usted dé, cuando usted posee la sangre de Cristo, usted se da cuenta de que todo es un milagro. Amén. Decía Albert Einstein, usted puede vivir la vida de dos maneras: creyendo que todo es un milagro o creyendo que nada es un milagro. Pero créame que el avance, que una vida realmente que se goza, que se disfruta, que uno le saca el jugo, es cuando uno se deja como un niño sorprender por todo. ¡Ah! ¡Qué bendición! Hay comida. No, otra vez lo mismo. Otra vez arroz con yuca. ¡Ah! Hay arroz con yuca. ¿Se da cuenta la diferencia? Todo es un milagro. Déjese sorprender por Dios. Y todo el tiempo de continua gratitud. Mire, el salmista, iglesia, sigo leyendo el versículo, me emociono hablando. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, diga conmigo, conocer a Dios. Dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y luego dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira esto, iglesia. Dos cosas que producen en nosotros ingratitud. Dos cosas que nos pegan esa sanguijuela de la ingratitud. Primero, el envanecimiento. ¿Qué es envanecimiento? Creernos mejor que Dios. Dios me necesita. Voy a ir este domingo porque Dios me necesita. Debe Dios estar extrañándome. Y aunque usted no lo diga, usted actúa así. Y triste, iglesia, y con mucho amor se lo digo, usted no merece este llamado de atención. Lo merecen quizá las personas que no vinieron. Pero a usted lo felicito, ¿sabe por qué? Porque usted no se está escudando, ¿cierto?, en lo que está ocurriendo para entrar en una vida de pereza, de liviandad espiritual, de flaqueza. Usted está entendiendo que en medio de estos tiempos difíciles no hay un mejor lugar para estar que en la presencia del Señor. Cuando uno se envanece, uno se cree mejor que Dios. Y entonces uno empieza a darle órdenes a Dios. Dios haga esto, Dios haga aquello, Dios haga no sé qué. Y uno se empieza a creer el cuento de que uno es mejor que Dios. Y otra cosa que produce ingratitud en nosotros es el corazón entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Es un corazón lleno de tinieblas. ¿Por qué nos lleva a la ingratitud? Porque usted, cuando hay tinieblas, usted no ve nada. Y si usted no ve, pues usted, ¿qué puede agradecer? Hay gente que tiene enormes bendiciones en su casa. Una familia, un esposo, una esposa, unos hijos, un techo, una casa. Pero como su corazón está entenebrecido, solamente ve lo que no tiene. ¿Qué necesita?
¿Necesita más plata? No. Necesita que Dios le encienda la luz de su corazón y usted empiece a valorar todo lo que usted tiene. Eso es lo que usted le pide. En lugar de decirle, Señor, dame más, dígale, Señor, préndame la luz del corazón. Quita toda tiniebla de mi corazón. Quita todo envanecimiento de mi mente. Y permíteme vivir agradecido. No podemos seguir, iglesia, dejándonos morder por la sanguijuela de la ingratitud. No podemos seguirnos dejar robar el efecto del poder de la sangre de Cristo en nuestra vida por andar quejándonos. El diablo no puede hacer, escúcheme muy bien, el diablo no puede quitarle las bendiciones, pero lo que sí puede hacer es enfocarle en las que no tiene. Amén. Y al enfocarle en lo que usted no tiene, usted no va a dar gracias, ni va a cesar, ni va a disfrutar de las que sí tiene. Y entonces el enemigo habrá ganado la partida. ¿Sabe por qué? Porque le habrá enfocado en aquello de lo que usted carece. Yo le puedo asegurar que si yo le menciono a usted cuántas cosas usted necesita, usted me puede decir muchísimas. Pero si yo le digo cuántas cosas Dios le ha dado, incluso muchas de esas, usted ni siquiera se acuerda. Y cuando usted hace memoria como lo hacía el salmista, entonces usted empieza a entender que son muchas más las que Dios le ha dado que las que usted carece. Amén. Por eso el salmista era enfático, todo el tiempo enfático en decir, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Porque la mente humana tiende a olvidar los beneficios de Dios. La mente humana tiende a olvidar, escúchame muy bien, tiende a olvidar lo que Dios, lo que el Padre nos ha dado. Yo le pregunto algo, los que son padres ahora me entienden o me entenderán. Pero si tú ves a un niño que todo el tiempo está pidiendo, pero nunca agradece, y que tú le das lo que pide en un momento y el niño lo único que quita es te quita de las manos la cosa y va y juega un ratico, la bota otra vez y luego viene, quiero más, dame esto, dame aquello. Usted que como padre, ¿qué alerta se le prende? A él hay que educarlo, ¿cierto? A este niño hay que educarlo, porque no está valorando lo que se le da. Y a veces nos pasa con Dios. Somos buenos para pedir y Dios deme, y cuando Dios nos da ni le damos las gracias, vamos, nos disfrutamos la bendición y luego la desechamos, ya nos aburrimos, entonces volvemos, Señor, dame más, Señor, yo quiero otra cosa, Señor. Señor, ¿por qué no me amas? Señor, ¿por qué no me respondes? Y entonces ahí empezamos a estancar muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros por causa de nuestra ingratitud. Amén. Amén o ay, ay, ay. ¿A cuántos los mordió esa sanguijuela? Pilas. Mucha atención, iglesia, porque es muy sutil. Muy sutil. ¿Sabe de qué se disfraza la ingratitud? La ingratitud se disfraza de injusticia. Somos muy buenos cazadores de injusticias. Ay, es que yo merecería esto, es que yo merecería aquello, es que yo no merezco estar tan mal económicamente, es que yo no merezco estar en esta situación, es que yo no merezco esta circunstancia. Y entonces todo el tiempo estamos diciendo que no merecemos tal cosa. Y somos buenos cazadores de injusticias, pero poco somos agradecidos con Dios. Amén. Así que en lugar, iglesia, de andar cazando injusticias, yo quiero recomendarle que comience a darle gracias a Dios a partir de hoy por todas las cosas que Dios le ha dado. Y en el momento en que usted empiece a ser agradecido con Dios por todas las cosas buenas y maravillosas que Dios le ha dado, entonces te convertirás en un territorio apto para que Dios siga sembrando en tu vida bendiciones. Pero mientras tú seas un territorio estéril donde Dios siembra bendiciones pero no cosecha gratitud, donde Dios siembra bendiciones pero no cosecha alabanza, donde Dios siembra bien, misericordia, favor, amor sobre tu vida, pero no cosecha ni un gracias, entonces serás una tierra estéril en la que Dios no va a poder sembrar nada. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Entonces, primera sanguijuela que tenemos que quitar. Amén. Segunda sanguijuela que intenta robar el poder, el efecto de la percepción del poder de la sangre de Cristo en nosotros, es la desobediencia. Diga conmigo, desobediencia. Mire, iglesia, si el problema de la ingratitud es que nos lleva a la desobediencia, porque un corazón agradecido es un corazón que reconoce autoridad. Amén o no amén.
Oiga, Dios me dio esto. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre y mi Padre merece obediencia. Pero cuando tu mente está entenebrecida y cuando tu corazón, cuando tu corazón está entenebrecido y tu mente está envanecida, ¿cierto? Entonces dejamos de percibir en Dios autoridad. Y al dejar de percibir en Dios autoridad, dejamos de obedecerlo. Y eso es grave. Grave no, gravísimo. ¿Sabe por qué? Porque cuando como hijos de Dios desobedecemos a Dios, entonces el problema es que nos perdemos de tremendas bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Y si no, pregúntenle a Adán y a Eva. ¿Le pasó algo a Dios cuando Adán y Eva pecó? No, Dios siguió siendo Dios. ¿Le pasó algo a Adán y a Eva cuando pecaron? Sí. ¿Qué les pasó? Tuvieron que salir del Edén. ¿Sabe qué es el Edén? El lugar de deleite. Siempre lo he explicado cuando hablo de adoración, lo que significa Edén. Edén significa lugar de deleite, lugar de delicias. Cuando dejas de adorar a Dios, cuando dejas de obedecer a Dios, inmediatamente eres expulsado del lugar donde hayas deleite. Una persona que no obedece a Dios no se deleita en Dios. Amén. Voy a volver a repetir esa frase. Una persona que no se deleita en Dios es una persona que no obedece a Dios. Y una persona que no obedece a Dios no puede deleitarse en Dios, porque es expulsado de Edén. Edén es ese lugar de comunión, de compañerismo, de coinonía con el Señor. La obediencia bíblica no tiene que ver, iglesia, escúchame muy bien por favor, con obedecer a un Dios tirano. No. La obediencia bíblica tiene que ver con conocer tanto al Padre y saber que los planes de Él son mejores que los míos, y saber que Él tiene buenos planes para mí, que a mí no me cuesta obedecerlo, porque sé que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para mi bien. ¿Amén o no amén? ¿Sabes por qué te cuesta obedecer a Dios? ¿Sabes por qué te cuesta obedecer a Dios? Porque no le conoces. Porque te seguiste comiendo el cuento que todo el mundo allá afuera dice, que es que Dios es un Dios tirano, que es que Dios se impone, que es que Dios, mejor dicho, a Dios toca hacerle caso, si no Dios nos castiga. No. Iglesia, el tema de la obediencia es un tema para usted. Es un tema de beneficio para usted, no para Dios. Porque es que Dios no está buscando gente para que lo obedezca. Dios está buscando gente para que disfrute el plan que Él planeó para ellos. Pero la única manera de accesar al buen plan que Dios planeó para cada uno de nosotros es a través de la obediencia. Por eso el que se friega la vida al desobedecer somos nosotros. No, pero el diablo dijo, espere tantico, porque es que la obediencia les va a permitir a ellos accesar a tremendas bendiciones. Así que tengo que venderles a ellos la idea de que la obediencia es lo peor, que la obediencia es sometimiento, que la obediencia tiene que ver precisamente con algo tiránico. Y se va y habla con Eva y le dice, con que Dios dijo que no podías comer de ese fruto. Aquí entre nos, le cuento, como para que no sufran, como para que usted verá si me cree, pero Dios dijo eso porque le da pena, le da miedo que ustedes lleguen a ser como Él. Eso de obedecer a Dios, eso es porque Él quiere limitarlos. Eso es porque Él no quiere darles todas las cosas que Él es, que Él tiene. Yo se lo digo. Y empieza a sembrarle la duda. Y empieza a hacerle creer a Eva. Y empieza a hacerle creer a cada uno de nosotros que la obediencia es sometimiento. Que la obediencia es para, mejor dicho, someternos a Dios, y no cuando la verdadera esencia de la obediencia es la llave que abre todas las puertas de bendición que Dios tiene para nosotros. Si usted sigue dejándose morder por la sanguijuela de la desobediencia, usted nunca va a accesar a las bendiciones de Dios. Y cuando usted deja de accesar a las bendiciones de Dios, ¿sabe qué pasa? Pues su vida se vuelve aburrida. Hay gente a la que yo le entiendo que quiera dejar de ser cristiana, y no quiero que me malinterprete lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque no conoce al Dios que adora, porque no tiene ni idea de a qué viene la iglesia, porque sigue simplemente la religión porque es que los papás le dijeron, o porque es que el esposo le dijo, o porque es que la esposa le dijo, y no se ha dedicado a conocer verdaderamente a Dios. Y en lugar de disfrutar a Dios, se le convirtió en una carga. Y a esa persona, y si usted es de esas personas que Dios se le está convirtiendo en una carga, yo quiero decirte, en lugar de alejarte de Dios, conócelo.
Conoce los enormes planes, los enormes propósitos, los enormes deseos que Dios tiene preparados para tu vida, que son tremendos. Y te puedo asegurar que cuando descubras lo que Dios tiene para tu vida, Dios se convertirá en un deleite. ¿Amén o no amén? El mismo Señor lo dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y pongo sobre la balanza que deleite es igual a obediencia. Reemplacen la palabra de Dios todas las palabras que digan obediencia por deleite, pero reemplace también todas las palabras que digan deleite por obediencia, y verá que el mensaje no va a cambiar, sigue siendo el mismo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Obedece al Señor y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén o no amén. El que obedece al Señor, ¿qué pasa? Según la palabra del Señor, los que obedecen al Señor, ¿qué pasa? Serán como ¿qué? Como árboles, ¿cierto? Plantados. Habla de obediencia, habla de intimidad, habla de pertenecer a Él. Reemplácelo por deleite. Los que se deleitan en el Señor van a ser como esos árboles plantados. Amén. Obediencia es igual a deleite, y deleite es igual a obediencia. Amén o no amén. Así que si lo está mordiendo a usted la sanguijuela de la desobediencia, alerta. Alerta, mi hermano, porque el que está sufriendo, porque el que se está exponiendo a una vida de sufrimiento es usted. A una vida distante, lejana de las bendiciones que Dios tiene preparadas. Amén o no amén. ¿Queremos más o no? Tercera sanguijuela para que la vayamos teniendo en cuenta. El orgullo. Diga conmigo orgullo. Diga conmigo ay, ay, ay. No podría buscar un personaje bíblico para ilustrar más directo el tema del orgullo, el tema de la vanagloria, del creerse mucho, que la vida de un hombre llamado Uzías. Diga conmigo Uzías. Para mí es de las antítesis más grandes que existen en la Biblia, porque comenzó siendo un tipo que creía en Dios, que amaba a Dios, que buscaba consejo, y Dios lo llevó tan alto que cuando el tipo ya estuvo bien arriba, se creyó la última Coca-Cola del desierto. ¿Y sabe qué pasó? Se llenó de orgullo y pretendió presentar delante de Dios un sacrificio a su manera. Pretendió presentarse delante del Señor y presentar un sacrificio que solamente Dios había designado a los sacerdotes que lo hicieran. Pero él dijo: yo hago lo que quiera, porque es que a mí me protegen 20,000 hombres. Esa era su guardia personal, 20,000 hombres. Pero el tipo se le olvidó que el Dios al que él quería imponerse a adorarlo de la manera que él quería, no le importaba si era 1, 2 o 20,000. Él podía herirlo. Él podía establecer disciplina sobre aquel que se envaneciera. Mi hermano, el enemigo quiere que tú te vuelvas una persona orgullosa, prepotente, que quieras adorar a Dios a tu manera. Y fíjate que siguiendo en la cadena de las sanguijuelas, la desobediencia nos lleva al orgullo. Mira, Adán y Eva, cuando fueron confrontados con su pecado, ¿quién se arrepintió? ¿Quién pidió perdón? Por favor, díganme quién lo hizo. Nadie. Porque en lugar de reconocer su pecado, porque en lugar de reconocer su falta, inmediatamente ¿qué hicieron? Buscaron culpables. El uno le echó la culpa a la otra le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente no supo a quién echarle la culpa. Pero nunca hubo arrepentimiento, porque había orgullo. Amén. ¿Y qué pasó con Uzías? Uzías fue lleno de lepra, fue excluido, fue apartado hasta los últimos días de su vida. Aún teniendo un reino poderoso, aún teniendo una guardia personal de cerca de 20,000 hombres, eso no impidió que Dios le diera una lección tan fuerte que el resto de su vida tuvo que terminar aislado. Ahora, ¿qué me impacta de todo este tema de la vida de Uzías? Y es en lo que yo me quiero centrar en esta mañana. Isaías capítulo 6 dice la palabra del Señor en el versículo 1, que en el año en que murió el rey Uzías, está diciendo Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Amén o no amén.
¿Qué significaba esto? Isaías era sobrino de Usías y se dice históricamente que fue el que lo cuidó, el que estaba atento de él durante sus últimos años. Pero el año que muere Usías, el año que muere el orgulloso, el año en el que muere este hombre que era símbolo de la prepotencia, de la autosuficiencia, del orgullo, es cuando los ojos de Isaías se abren. Es cuando él puede ver al Señor sentado en el trono, alto y sublime, y viendo cómo sus faldas cubrían el templo. Mi hermano, si usted no va a tener revelación de quién es Dios, usted no va a poder tener la revelación del poder de Dios en su vida hasta que no muera el Usías que hay en usted. El año en que muera Usías, el día en que muera Usías en su vida, el día en que usted diga, voy a morir a mi orgullo, voy a morir a mi prepotencia, voy a morir a mi autosuficiencia, voy a morir a esa tendencia de creerme que yo las sé todas. Voy a morir a esa tendencia de creer que es que Dios me necesita y que yo le estoy haciendo el favor al venir a la iglesia y al vivir como Él manda. Cuando usted deje de vivir la vida de esa manera, entonces sus ojos espirituales van a ser abiertos. Porque mientras tenga usted pegada esa sanguijuela del orgullo, sus ojos van a estar cegados. Sus ojos van a estar cegados completamente. Su entendimiento va a estar entenebrecido. Hay gente que dice, pastor, yo no escucho a Dios, yo no siento a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted quiere adorar a Dios como usted quiere. Porque usted quiere venir a la iglesia a hacer lo que quiera. Porque usted quiere venir cuando quiera. Porque usted quiere cantar las canciones que le gustan y las otras pues me quedo callado. ¿Y qué? Pues yo oro como quiero y no como a Dios le agrada. Pues es que yo escucho la prédica que me gusta y si la predicación del pastor no me gusta, pues no me gusta y no recibo nada. Amén. Amén o ay. Eso se llama orgullo. No lo maquille. No le ponga arandelita, no le ponga adornos. Eso se llama orgullo. Y el orgulloso no ve a Dios. Se ve a sí mismo. Se adora a sí mismo. Se consiente a sí mismo. Busca el placer de sí mismo y no el de Dios. Y mientras usted busque su placer y no el de Dios, usted va a estar ciego. Y solo cuando muera Usías, usted verá al Señor sentado en el trono, alto y sublime, y viendo cómo sus faldas llenan el templo. Y no hablo de este templo, estoy hablando del templo de su corazón. ¿Quiere sentirse lleno del Espíritu Santo? Deje el orgullo. Amén. Diga conmigo, debo dejar el orgullo. Porque nos picó la sanguijuela del orgullo. Nos mordió. Y una última, para cerrar, la cuarta. ¿A qué nos lleva el orgullo? Tristemente a la superficialidad. Y esa es otra sanguijuela. Esa sí se agarra, mejor dicho, esa sí se quiere hacer uno con nosotros. Porque cuando te vuelves orgulloso, te vuelves superficial. ¿Qué significa eso? Que empiezas a vivir para ti mismo, para ti misma. Que estás enfocado en tus propios ideales y dejas a Dios de lado. Que vienes a la iglesia o que buscas a Dios para que Él te satisfaga tus deseos. Y cuando Él lo hace, te vas. Y cuando no Él lo hace, también te vas. Cuando Dios te cumple todos tus sueños, entonces ahí amas a Dios, vienes a la iglesia unos 2 domingos seguidos, 3 domingos seguidos y después te pierdes por un mes. Porque ahí el Señor te cerró la llave un poquito. Y cuando te cierra la llave, entonces vienes a buscarlo. Y el Señor, si no la vuelve a abrir inmediatamente, tampoco dejas de venir. ¿Por qué? Porque estoy bravo con Dios. Y así vivimos una vida superficial, donde solamente queremos buscar a Dios para nuestro propio beneplácito, beneficio, pero no realmente porque le amemos y porque le deseemos. Amén. Y yo quiero motivarte en esta mañana, iglesia, con todo mi corazón te lo digo, para que empieces a vivir una vida más profunda, una vida más íntima con el Señor. No podemos caer en el error que cometió Saúl, donde empezó al haber enfocado su vida en agradar a los demás, en pensar en lo que los demás decían de él, dejó de pensar en lo más importante y era qué Dios piensa de mí. Y por eso es confrontado con el profeta Samuel, con su actitud. Y tristemente, en lugar de arrepentirse y tristemente al enterarse que Dios había quitado su favor de él, en lugar de él arrepentirse, en lugar de postrarse en tierra y decir, Señor, perdóneme, la embarré, discúlpeme, simplemente se acerca muy sigilosamente al profeta y le dice, por favor, que nadie se entere. Por favor, que nadie se entere.
Y esa es la frase favorita de los superficiales. Oiga, pero usted va a la iglesia, pero yo lo veo a usted como diciendo groserías y todo el tema. Sí, pero que nadie se entere. Oiga, pero yo digo, usted dice que es cristiano y todo, pero mire usted cómo trata a su esposo o a su esposa. Sí, pero que nadie se entere. ¿Sabes qué significa eso? Superficialidad. Y esa es una sanguijuela que no nos permite percibir el poder de la sangre de Cristo corriendo en nuestras vidas. Amén. 4 sanguijuelas. Y saben, leía un poco cómo nunca me ha picado una cosa de esas. Pero veía entre algunas formas, y digamos que se recomienda no quitar la sanguijuela directamente, porque puede causar una herida. Si se llega a pegar a una vena o algo, puede llegar a causar incluso la muerte. Pero hay una manera para quitar las sanguijuelas que me llamó mucho la atención. ¿Y sabes con qué es? Con aceite. Las sanguijuelas no soportan el aceite, se resbalan. ¿Y sabe qué significa eso? Que lo único que puede desprenderle esas sanguijuelas es la unción del Espíritu Santo. Y Dios te ungió. Pero si tú no, escúchame muy bien por favor, préstame atención porque esto es el centro de lo que quiero hablarte. Si tú estás más preocupado, ¿cierto?, por tus propios planes que por la unción del Espíritu Santo, por tus propios sueños que por la unción del Espíritu Santo, entonces tendrás esas sanguijuelas pegadas todo el tiempo. Si tú buscas que el aceite de la unción, que el Espíritu de Dios, el aceite de la unción se derrame sobre tu vida, entonces Él se va a llevar toda esa sanguijuela. ¿Y sabe qué va a pasar? Que una vez lleno de la unción del Espíritu Santo, usted va a poder percibir el poder de la sangre de Cristo corriendo en sus venas. Cánsese, abúrrase de las sanguijuelas. Abúrrase, iglesia, de la superficialidad. Abúrrase del orgullo, de la desobediencia y de la ingratitud. Esa no es la vida que Dios tiene para usted. Esa vida donde cuesta venir a la iglesia, esa vida donde cuesta orar, esa vida donde cuesta buscar a Dios, esa no es la vida que Dios soñó para usted. La vida que Dios soñó para usted es una vida donde usted halle deleite, placer en su presencia. Y sí se puede vivir de esa manera. ¿Quién es el que dijo que no se podía? El diablo. ¿Por qué? Porque anhela con todas las fuerzas de su corazón que no accedas a las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Pero de que se puede, se puede. ¿Cómo lo sabes, pastor? Jesús. ¿Cuándo vi una sanguijuela de esta pegada a Jesús? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Espíritu de Dios estaba vertida todos los días, mañana, tarde y noche, sobre este hombre. No había forma de que se le pegaran sanguijuelas. El enemigo le lanzaba sanguijuelas por todos los lados. El enemigo intentaba tenderle trampas para que él fuera cayera en la ingratitud, para que él fuera desobediente, para que fuera orgulloso. Muchas veces se lo hizo, o no lo hizo allá en el desierto cuando lo tentó. ¿Sí o no? Pero Jesús nunca, iglesia, permitió que ninguna sanguijuela se le pegara. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Por eso todos los días percibía el poder de la sangre de su Padre en Él. Y hizo lo que hizo. Y dice el Señor que cosas mayores tú y yo podemos hacer. ¿Cómo las podemos hacer, pastor? Percibiendo la sangre de Cristo en nosotros. ¿Amén o no amén? Póngase sobre sus pies, por favor. Bendiciones a todos, gracias por llegar hasta este momento, gracias por haberse conectado con nosotros a esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida, espero que con todo mi corazón que esas sanguijuelas comiencen a desprenderse de tu vida y que puedas percibir el poder de la sangre de Cristo. Gracias por conectarte con nosotros, gracias por tu generosidad, gracias por bendecir también con tu tiempo, con tus oraciones y con tus recursos este ministerio, y esperamos verte conectado con nosotros el próximo fin de semana. Bendiciones.